Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados encontraron mucho más que ruinas y documentos. Descubrieron los objetos más valiosos y simbólicos de las SS, cargados de ideología y ritual. Entre ellos se contaban los anillos Totenkopf, entregados por Himmler, dagas ceremoniales con inscripciones de lealtad y uniformes hechos a medida para los oficiales más fieles. Uno de los hallazgos más destacados fue el casco personal de Heinrich Himmler, considerado actualmente el más caro del mundo en el mercado de coleccionismo militar, subastado por más de 250.000 euros. Pero este no fue un caso aislado. También han salido a la luz objetos como el uniforme original del SS Sturmbannführer Otto Kumm, subastado tras haber estado años oculto en colecciones privadas. Sus insignias, perfectamente conservadas, reflejan el cuidado extremo que las SS ponían en su imagen y jerarquía. Además, automóviles personales de Himmler, como su Mercedes-Benz blindado, han sido localizados, restaurados y, en algunos casos, expuestos en museos bajo estricta seguridad. Estos objetos, más allá de su valor histórico, siguen despertando fascinación, controversia y debates sobre el uso ético del pasado. Las máscaras de la muerte. Las copias faciales de la cara de Himmler que incomodan al mundo. Heinrich Himmler es un nombre que, incluso décadas después de su muerte, sigue siendo sinónimo de horror, violencia sistemática y genocidio. Nacido en Múnich el 7 de octubre de 1900, Himmler fue criado en el seno de una familia católica de clase media. Su padre era un maestro de escuela, autoritario y devoto, y desde joven Heinrich desarrolló una personalidad disciplinada, estructurada, pero también obsesionada con el orden y la pureza, conceptos que luego se volverían pilares de su ideología fanática. En sus años de juventud, Himmler fue testigo del colapso del Imperio alemán tras la Primera Guerra Mundial. La derrota, las duras condiciones del Tratado de Versalles y el caos político de la República de Weimar contribuyeron al radicalismo creciente entre los jóvenes nacionalistas alemanes. Himmler estudió agronomía en Múnich, pero pronto quedó fascinado por el incipiente movimiento nacionalsocialista. En 1923 participó como espectador del fallido golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, liderado por Adolf Hitler. Fue durante esos años que comenzó su ascenso dentro del Partido Nacionalsocialista, hasta que en 1925 ingresó a las Schutzstaffel, más conocidas como las SS, una organización paramilitar destinada a convertirse en una estructura de poder independiente y temida. Con su meticulosa forma de liderazgo, Himmler transformó a las SS en una orden elitista, impregnada de misticismo germánico y racismo pseudocientífico. Bajo su mando, las SS no solo se convirtieron en el brazo ejecutor de la represión interna, sino en la piedra angular de una ideología de exterminio. En 1934, tras la Noche de los Cuchillos Largos, en la que Hitler purgó a sus rivales dentro del partido, Himmler se consolidó como uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. A partir de entonces, lideraría una maquinaria burocrática y asesina que se extendería por toda Europa. Como Reichsführer de las SS, Himmler asumió competencias policiales, militares y raciales, fundó la Gestapo, la temida policía secreta, y estableció un vasto sistema de campos de concentración. Su obsesión por la pureza racial se tradujo en programas como Lebensborn, para promover la natalidad de niños arios, y en la planificación de la solución final, el exterminio sistemático del pueblo judío. Aunque Hitler fue el rostro del nazismo, fue Himmler quien ejecutó sus políticas más monstruosas con una meticulosa eficiencia. La escala de su poder era tan grande que incluso tenía autoridad sobre las Waffen-SS, las tropas de combate de su organización, que operaban paralelamente a la Wehrmacht. También gestionaba la deportación y el asesinato de millones: judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, disidentes políticos. Himmler visitaba los campos de concentración con regularidad y, en algunos casos, presenciaba ejecuciones en persona, aunque siempre mantuvo una fachada de funcionario ordenado, casi burgués, convencido de estar haciendo un deber patriótico. A pesar de su imagen de servidor leal, en los últimos meses de la guerra, Himmler intentó distanciarse de Hitler y buscar una salida negociada con los aliados. En abril de 1945, cuando Berlín estaba rodeado y el régimen colapsaba,
Himmler contactó a intermediarios suecos para ofrecer una rendición condicional a los británicos y estadounidenses, dejando a un lado a los soviéticos. Lo hizo sin el conocimiento de Hitler, quien al enterarse lo acusó de traidor y lo expulsó de todos sus cargos. De uno de los hombres más poderosos del Reich, Himmler pasó en cuestión de días a ser un fugitivo. Se afeitó el bigote, usó documentación falsa bajo el nombre de Heinrich Hitzinger y vagó por el norte de Alemania con un pequeño grupo de fieles. El arquitecto del terror, quien había controlado la vida y la muerte de millones, ahora era un paria, sin patria ni poder, atrapado por el mismo destino que había impuesto a otros. Despojado de sus títulos por orden directa de Hitler tras saberse de sus negociaciones secretas con los aliados, Himmler ya no era el todopoderoso Reichsführer SS. Ahora era simplemente un fugitivo. Acompañado por dos oficiales leales, Werner Grothmann y Heinz Macher, cruzó el norte de Alemania disfrazado como un soldado raso, con documentos falsificados a nombre de Heinrich Hitzinger. Había cambiado su uniforme por ropas comunes, afeitado su distintivo bigote y evitaba cualquier contacto que pudiera revelar su identidad. Durante semanas, el pequeño grupo vagó por caminos secundarios, durmió en cobertizos abandonados y comió lo que encontraba. Himmler esperaba encontrar un modo de rendirse ante los británicos, convencido de que podrían reconocer su valor estratégico y negociaría una rendición favorable. Esa esperanza, sin embargo, estaba completamente desconectada de la realidad. Su nombre era sinónimo de genocidio y su rostro uno de los más buscados del planeta. Finalmente, el 21 de mayo de 1945, Himmler y sus acompañantes fueron interceptados por una patrulla británica cerca del pueblo de Bremervörde. Fueron trasladados a un campo de prisioneros provisional en Westertimke. Durante el interrogatorio, la documentación falsa de Himmler levantó sospechas. Un oficial británico, el capitán Sylvester, notó su comportamiento nervioso y ordenó un examen más minucioso. Al día siguiente, Himmler fue conducido al cuartel general británico en Lüneburg para una verificación de identidad. Allí fue reconocido por uno de los oficiales de inteligencia. Su rostro era inconfundible. Los alfiles del nazismo eran ampliamente conocidos por los aliados. La farsa había terminado. El verdugo de Europa estaba, finalmente, en manos del enemigo. Pero la justicia que debía llegar nunca lo hizo. Durante la revisión médica que precedía al interrogatorio oficial, Himmler pidió ir al baño. El médico del ejército británico, sin sospechar, accedió. Apenas unos segundos después, Himmler colapsó en el suelo convulsionando. El médico intentó reanimarlo y realizarle un lavado estomacal de emergencia, pero era demasiado tarde. En cuestión de minutos, Heinrich Himmler estaba muerto. Así, el hombre que había dirigido la muerte de millones se quitó la vida para escapar a su propia rendición. La noticia de su muerte fue recibida con una mezcla de incredulidad y alivio. Para muchos en los círculos aliados había frustración. No podrían juzgar públicamente al Reichsführer SS, no podrían mostrar al mundo el rostro de uno de los principales arquitectos del Holocausto sentado ante un tribunal, enfrentando las pruebas de sus crímenes. Sin embargo, también se evitaba el riesgo de que se convirtiera en un mártir para los restos del nacionalsocialismo. El cuerpo de Himmler fue sometido a una inspección forense. Las autoridades británicas, conscientes del valor simbólico de esa figura, necesitaban pruebas irrefutables de su identidad y de su muerte. Se tomaron fotografías del cadáver y se realizaron registros médicos detallados. El rostro fue documentado en distintos ángulos, se revisaron sus dientes, huellas dactilares y se consultaron antiguos registros médicos. No hubo duda, el hombre muerto era Heinrich Himmler. En un acto final de control, los británicos decidieron deshacerse de su cuerpo sin ceremonias. Fue enterrado en secreto en un lugar no revelado, presumiblemente cerca de Lüneburg. No se colocó cruz, ni lápida, ni marcador. Nada que pudiera convertirse en punto de peregrinación para futuros simpatizantes del nazismo. Sin embargo, antes de la inhumación, los oficiales británicos decidieron realizar una acción poco común, motivada tanto por razones científicas como judiciales: la elaboración de moldes faciales del cadáver de Himmler. Aquellos moldes, más tarde conocidos como las máscaras mortuorias, se convertirían en un objeto de culto, plagados de misterios y buscado por centenares de coleccionistas alrededor del mundo.
El 23 de mayo de 1945, Heinrich Himmler, el arquitecto del terror nazi, yacía sin vida en una camilla improvisada bajo custodia británica. Su rostro, aún reconocible pese a las convulsiones del envenenamiento, mostraba la rigidez típica de la muerte reciente. Y sin embargo, para los oficiales de inteligencia y medicina forense británica, el cadáver no era simplemente un cuerpo, era una prueba de que uno de los criminales más buscados del siglo XX había muerto. Una prueba que debía ser documentada meticulosamente antes de que desapareciera para siempre. Fue entonces que se decidió, por orden de las autoridades británicas, llevar a cabo una práctica poco habitual, pero con antecedentes históricos: realizar una máscara mortuoria. Las máscaras de la muerte, moldes faciales tomados post-mortem, se han utilizado durante siglos para preservar los rasgos de figuras notables. Napoleón, Beethoven, Dante o Blaise Pascal fueron inmortalizados en yeso tras su fallecimiento. En el caso de Himmler, sin embargo, no se trataba de preservar el legado de un hombre célebre, sino de capturar el rostro de un criminal, de un símbolo del horror, como evidencia forense y objeto de estudio histórico. Por eso, un equipo británico, compuesto por médicos militares, técnicos forenses y fotógrafos, procedió con la elaboración del molde pocas horas después de la muerte. Se aplicaron materiales moldeables sobre el rostro de Himmler, cubriendo cuidadosamente las líneas del rostro, los párpados, la boca y la mandíbula. Era un trabajo delicado, pues debían captar cada detalle anatómico sin deteriorar la integridad del cadáver. Una vez endurecido, se retiró el molde con precisión y se vertió yeso o una mezcla de compuestos similares para generar copias tridimensionales del rostro. Al menos 2 copias del molde fueron realizadas con éxito. Estas máscaras mostrarían, con perturbadora fidelidad, el rostro de Himmler en sus últimas horas, los pómulos hundidos, la rigidez cadavérica de sus labios, la quietud definitiva de sus párpados. Uno de los aspectos más inquietantes de estas reproducciones es la ausencia de expresión. A diferencia de las fotografías, una máscara mortuoria revela una neutralidad absoluta, el rostro despojado de vida, sin emociones, convertido en objeto. Durante décadas, poco se supo del destino de estos moldes. Algunos informes indicaron que una de las máscaras fue enviada al cuartel general británico para su conservación como prueba forense. Otra copia, según ciertos testimonios, habría sido trasladada a un archivo secreto para estudio antropológico o criminológico. Lo cierto es que al menos una de ellas fue preservada y hoy forma parte de la colección del Imperial War Museum en Londres, aunque no está expuesta al público de forma regular. El objetivo inicial no fue la exhibición ni el escarnio. La elaboración de la máscara respondió a una lógica científica y judicial: documentar el fin de una figura clave del nazismo, asegurar que no se trataba de un doble y tener una referencia facial tridimensional para futuras comparaciones o estudios. En tiempos sin pruebas de ADN, los registros faciales eran cruciales para confirmar identidades. La existencia de la máscara generó controversia entre historiadores y curadores. Muchos discutieron si el artefacto debía exhibirse como advertencia, como símbolo del derrumbe del totalitarismo, o si debía mantenerse en reserva, como objeto de archivo, para evitar alimentar el morbo o el culto macabro. A diferencia de los juicios de Nuremberg, donde los criminales fueron exhibidos ante el mundo, Himmler logró escapar a ese destino. Su máscara de la muerte se convirtió, por tanto, en su única condena visual. Con los años, su valor documental ha crecido. La máscara es uno de los pocos testimonios físicos del fin de un hombre que destruyó millones de vidas. Algunos académicos la han utilizado en estudios sobre fisionomía criminal, aunque estos enfoques han sido ampliamente cuestionados por su carga ideológica. Otros la analizan desde una perspectiva histórica y simbólica, como el último vestigio de un rostro que encarnó el mal burocratizado del siglo XX. También han surgido debates éticos, como si es correcto preservar y reproducir la imagen de un criminal genocida y qué mensaje le transmite al mundo y a las víctimas su conservación silenciosa en un museo. En algunos círculos de extrema derecha, Himmler todavía es venerado como un mártir del nacionalsocialismo, por lo que la exposición de la máscara podría ser explotada con fines propagandísticos. Por esta razón, su acceso está estrictamente controlado y su reproducción prohibida.
La segunda máscara tiene paradero desconocido y ha sido objeto de decenas de teorías conspirativas. Algunos historiadores señalan que la máscara fue destruida luego de hacerla, ya que, por algún extraño suceso, mostraba una mueca horrible de dolor, lo cual era científicamente imposible, ya que se trataba de un cadáver. Por supuesto, al no haber ningún registro de la misma, es imposible constatar estos dichos. Según otros relatos, la máscara de la muerte fue enviada a un departamento forense externo que debía realizar un análisis facial posterior, pero se perdió en el proceso. Hasta el día de hoy, muchos especulan con que podría haber sido robada por el personal de traslado o de laboratorio y estar en manos de coleccionistas desconocidos, personas que admiran a los jerarcas nazis o incluso logias masónicas, que suelen adquirir estos artefactos en el mercado negro por miles de dólares para luego utilizarlos como elementos rituales. Al final, las máscaras de la muerte de Himmler no son solo un objeto forense, sino que son una huella de la historia. Un eco petrificado del rostro que firmó órdenes de exterminio, que ideó campos de concentración, que trazó las rutas del genocidio con la calma de un funcionario. Su máscara no muestra arrepentimiento ni gloria, solo silencio. Así, una permanece en un sótano de archivo, oculta de la vista del público, con el rostro inmóvil de Heinrich Himmler. Un rostro que no sonríe, no clama, no responde y que quizás, en esa rigidez eterna, guarda el peso de millones de voces que no tuvieron rostro ni tumba. Encontraron el casco más caro del mundo. ¿Por qué tiene un valor tan elevado? Durante la Primera Guerra Mundial, las altas tasas de heridas craneales llevaron al ejército imperial alemán a reemplazar el tradicional Pickelhaube de cuero por un casco de acero más efectivo. El resultado fue el Stahlhelm en 1916, diseñado por el Dr. Friedrich Schwerdt del Instituto Técnico de Hannover. Inspirado en la celada medieval, ofrecía una protección superior para la cabeza y el cuello. Su introducción en la batalla de Verdún en 1916 marcó una disminución significativa en las lesiones en la cabeza entre las tropas alemanas. Con el ascenso del Tercer Reich, el Stahlhelm fue rediseñado para adaptarse a las necesidades modernas. En 1935 se introdujo el modelo M35, fabricado en acero al cromo-níquel, con una forma más redondeada y sin las prominentes orejeras del modelo anterior. Posteriormente, los modelos M40 y M42 incorporaron cambios para facilitar la producción en masa, como la eliminación de ciertos remaches y la simplificación del diseño. Estos cascos se fabricaron en varios tamaños con pesos que oscilaban entre 810 y 1230 gramos, dependiendo de la talla. El M35 presentaba remaches en los orificios de ventilación, mientras que en el M40 estos fueron sustituidos por estampados en relieve para reducir costos y mejorar la seguridad. El M42 eliminó el borde enrollado, dejando el borde sin doblar, lo que simplificó aún más la producción. El Stahlhelm ofrecía una protección superior contra fragmentos y esquirlas en comparación con otros cascos de la época. Sin embargo, presentaba ciertos inconvenientes. Los orificios de ventilación podían permitir la entrada de aire frío en invierno y su diseño solía dificultar la audición, lo que, entre otros problemas, creaba ecos al hablar. Además, el peso del casco podía resultar incómodo durante largos periodos de uso. A pesar de estos defectos, el Stahlhelm se convirtió en un símbolo del soldado alemán, representando la disciplina y el poder del ejército del Tercer Reich. Las Schutzstaffel, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, adoptaron el Stahlhelm como parte integral de su uniforme, pero con modificaciones distintivas. En los primeros años, las SS reutilizaron cascos M16 de la Primera Guerra Mundial, repintados de negro y adornados con insignias específicas, como las runas SS y la Totenkopf o calavera, símbolos que evocaban tanto el misticismo germánico como una imagen de muerte y poder. Estas insignias no solo servían para identificar a las unidades, sino que también reforzaban la ideología de las SS como una orden elitista y temida. La Totenkopf, en particular, tenía raíces en unidades militares prusianas y fue reinterpretada por las SS para simbolizar su conexión con una supuesta herencia guerrera ancestral. Sin embargo, tras la guerra, algunos historiadores apócrifos acuñaron el término «cascos de Himmler».
que se ha utilizado para describir ciertos cascos asociados directamente con Heinrich Himmler o con unidades de las SS bajo su mando. Sin embargo, no existe evidencia concluyente de que Himmler tuviera un modelo de casco personalizado. Sin embargo, los aficionados a la historia bélica siguen utilizando este término para referirse a cascos estándar de las SS que, debido a su asociación con Himmler y las unidades de élite, adquirieron un aura especial o sencillamente fueron adornados con simbología relacionada a las Schutzstaffel. También existen réplicas falsas que se han popularizado en Internet y muestran cascos con insignias apócrifas, cruces o decoraciones metálicas que no se utilizaban realmente en la época. Los cascos originales, a menudo modelos M35 o M40, sí podían presentar las características distintivas de las SS, como las calcomanías con las runas y la calavera, y eran utilizados por unidades como la Leibstandarte SS Adolf Hitler y las SS Totenkopfverbände, responsables de la administración de los campos de concentración. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos cascos alemanes fueron reutilizados por otros países o pasaron a manos de coleccionistas. Los cascos de las SS, debido a su rareza y las connotaciones históricas, se convirtieron en objetos de alto valor en el mercado de antigüedades militares. Sin embargo, su exhibición y venta están reguladas en varios países debido a las leyes que prohíben la promoción de símbolos nazis. De hecho, se cree que uno de estos cascos podría ser el más caro del mundo, y no es otro que el que perteneció al mismísimo Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. Tras la captura de Himmler, las fuerzas norteamericanas entraron en su villa, una gran mansión ubicada a orillas del lago Tegernsee, que había sido reconvertida en un pequeño cuartel general con muros y techo reforzados para resistir bombardeos. Cuando los aliados ingresaron a la casa del Reichsführer, no encontraron a su familia, que ya había huido. Pero el lugar estaba plagado de objetos personales del jerarca nazi, además de otros objetos de valor como obras de arte, armas, oro y bebidas sumamente costosas. La gran mayoría de los objetos personales de Himmler fueron destruidos, aunque algunos soldados lograron recuperar medallas, armas cortas, fotografías, insignias y otra memorabilia que, en la mayoría de los casos, sería requisada por las autoridades o vendidas de manera ilegal después de la guerra. Uno de estos casos fue el del cabo Raymond W. Dicard, un mucho estadounidense que participó de los allanamientos y regresó a Estados Unidos con un souvenir muy particular, uno de los famosos cascos negros de las SS. Pero este tenía una gran diferencia con todos los otros modelos capturados. En su interior llevaba grabado el nombre del mismísimo Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, indicando que era su casco personal, el que había usado al comienzo de la guerra, hasta el año 1940. Luego de la muerte de Dicard, su hijo donó el casco al Museo de la Herencia Judía en Nueva York, donde permanece hasta el día de hoy en exhibición, y si bien nunca ha sido subastado, por lo que no hay un precio específico de venta vinculado a este curioso objeto, se considera que es el casco más caro del mundo. Esto se debe a que se toma como referencia un casco similar, que perteneció a un oficial de las SS de mucho menor rango. Se vendió por $6.500 en una subasta en Nueva York en el año 2022, lo que ya de por sí es un precio impresionante para un casco. Es tan solo una fracción de lo que podría valer el casco de Himmler, que se estima podría multiplicar esa cifra 10 veces, sobrepasando incluso cascos de colección pertenecientes a la Edad Media. Sin embargo, el Museo del Holocausto no planea venderlo, y probablemente nunca lo haga. Hoy en día, estos cascos se estudian no solo como artefactos militares, sino también como símbolos de una ideología que causó estragos en Europa. Su análisis proporciona una visión sobre cómo el diseño y la simbología fueron utilizados para infundir miedo y consolidar el poder durante el régimen nazi. Los anillos de la calavera, el siniestro símbolo con el que Himmler buscaba crear su propia logia. El anillo de honor de las SS, mejor conocido como anillo de la calavera, era una condecoración de las Schutzstaffel. Sin embargo, no era un reconocimiento oficial por parte del Estado, sino un obsequio personal otorgado por el propio Heinrich Himmler a los miembros distinguidos de las SS. Se convirtió en una condecoración muy codiciada, invendible, incluso durante el nazismo, se fabricaron réplicas falsificadas.
El anillo de la calavera se entregó inicialmente a los oficiales superiores de la vieja guardia de las SS, de los cuales había menos de 5.000. Posteriormente, se amplió a todos los miembros de las SS graduados de las escuelas de Junkers y otros centros de entrenamiento de las SS. Cada anillo tenía grabados en el interior el nombre del destinatario, la fecha de concesión y la firma de Himmler. El anillo incluía una carta estándar de Himmler, con un mensaje generalizado, pero donde aclaraba que debía llevarse solo en la mano izquierda, en el dedo anular. En la carta, según Himmler, el anillo era un recordatorio en todo momento de estar dispuestos a arriesgar nuestra vida por la vida de todos. A medida que las SS se extendieron, muchos no lograron obtener el anillo, por lo que algunos miembros de las SS y la policía encargaron a joyeros locales la fabricación de versiones no oficiales. Si un miembro de las SS era despedido o retirado del servicio, su anillo debía ser devuelto. En 1938, Himmler ordenó la devolución de todos los anillos de los hombres y oficiales de las SS fallecidos que se guardarían en un cofre en el castillo de Wewelsburg. Este sería un monumento conmemorativo que simbolizaba la pertenencia continua del fallecido a la orden de las SS. El simbolismo del anillo reflejaba el interés de Himmler por el misticismo germánico e incluye el símbolo Totenkopf, relacionado con el culto a la muerte, y las runas Armanen, relacionadas al paganismo germánico. El anillo fue diseñado por Karl Maria Willigut, un ocultista austríaco con fabricación a cargo de la joyería familiar Otto y Carolina Gahr de Múnich. Una runa Sig a la izquierda y a la derecha del cráneo, enmarcada por un triángulo, representa el poder del sol y la energía conquistadora. Una runa Hagal que representa la fe y la camaradería idealizadas por los líderes de la organización. El significado esotérico de la runa Hagal era, según Guido, encierra el universo en ti y lo controlarás. Otras runas relacionadas con la protección contra los males y la salvación y la clásica esvástica completaban la iconografía grabada en el anillo. A lo largo de los años se encontraron anillos con otras runas grabadas y simbología variada, pero se cree que se trata de las réplicas hechas por herreros locales a pedido de los oficiales que no los recibían de Himmler, o incluso réplicas creadas en el período de posguerra. En octubre de 1944, Himmler ordenó que se detuviera la fabricación y las condecoraciones del anillo y que todos los anillos restantes, aproximadamente 11.500, se sellaran en una colina cerca de Wewelsburg. Para enero de 1945, el 64% de los 14.500 anillos fabricados habían sido devueltos a Himmler tras la muerte de sus portadores. Además, el 10% se había perdido en el campo de batalla y el 26% estaba en manos de sus portadores o se desconocía su paradero. Mercedes-Benz, los autos de los nazis que hoy valen millones de dólares. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, no cabía duda de que la ingeniería alemana ocupaba una posición de liderazgo y dominio. Si bien la producción manufacturera e industrial de Alemania no podía igualar la de Estados Unidos, el hecho de que los automóviles pudieran desarrollarse por primera vez en Alemania demostraba una auténtica capacidad para la ingeniería imaginativa que solo encontraría competencia real en unos pocos países de Occidente durante la primera mitad del siglo XX. El nombre Mercedes surgió de uno de los agentes de ventas de la compañía, Emil Jelinek, quien a principios de siglo no estaba satisfecho con los coches de batalla corta con motor Daimler. Jelinek, cónsul austrohúngaro en Alemania, tenía predilección por la velocidad. Trabajando como agente de ventas de Daimler en Niza, Francia, Jelinek encargó un nuevo modelo, prometiendo comprar personalmente las primeras 36 unidades, siempre que el nombre de su hija adolescente mayor apareciera en el coche. Incluso cambió el apellido familiar a Jelinek Mercedes en 1903. El emblema de la estrella de 3 puntas, inspirado en Gottlieb Daimler, simboliza el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Ferdinand Porsche se incorporó a Benz y se convirtió en ingeniero jefe en 1923. Debido a la grave crisis que azotaba a Europa, las dos empresas se fusionaron en 1926 para convertirse en Daimler-Benz. Los coches fabricados en Daimler pronto se denominaron también Mercedes-Benz, a veces abreviado como MBZT en la literatura automovilística.
Porsche creó la serie Mercedes sobrealimentada, de la cual el SSKL Super Sport Kurz Light se convirtió en el epítome del rendimiento. Su distintivo sonido se atribuía al llamado sobrealimentador soplador de elefante, que producía un poderoso rugido al casi duplicar la potencia. En 1929, el Dr. Hans Niebel asumió el cargo de ingeniero jefe y desarrolló los Mercedes-Benz 500K y 540K, que se hicieron legendarios por su rendimiento y estética. Hermann Ahrens fue el diseñador interno de carrocerías en Sindelfinger, donde posteriormente se fabricaron los motores MBC 12DB600 para aviones de la Luftwaffe como el Messerschmitt Me-109. Estos autos se convirtieron en insignia de las SS y existieron varias versiones customizadas que fueron utilizadas por los oficiales de mayor rango. Hitler tenía motivos para enorgullecerse del mejor automóvil de su país. En 1939, cuando la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión, Hitler regaló un Mercedes-Benz Roadster sobrealimentado con asiento trasero a Joseph Stalin. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, quebrantado el pacto de no agresión, Stalin se negó a usar el coche y se lo dio a uno de sus generales. Hitler utilizó un total de 5 autos tipo turismo descapotables 770.000 para su séquito en Alemania. Sin embargo, el propio Führer viajaba en un auto con techo rígido y bastante protegido. El hecho de que el archiduque Francisco Fernando fuera asesinado en Sarajevo en 1914 mientras viajaba en un coche descapotable pudo haber influido en Hitler para utilizar siempre berlinas Mercedes-Benz cerradas, a menos que estuviera presumiendo en un desfile. Esta precaución se confirmó tras el asesinato del general Reinhard Heydrich en Praga en 1942 en un coche descapotable, incidente tras el cual Hitler emitió un pedido de 20 berlinas blindadas MBC 540.000. Hitler ya había optado por limusinas fuertemente blindadas y anteriormente había encargado 2 modelos 770.000 más. El modelo 770K se conocía como Grosser Mercedes Offener Tourenwagen, con su motor de 8 cilindros en línea de 7.655 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza y doble carburador, que generaba 230 caballos de fuerza al activarse el sobrealimentador. El vehículo podía alcanzar los 193 km por hora, a pesar de pesar 4.500 kilogramos. Su enorme peso se debía en parte al blindaje adicional de 6 milímetros en el suelo y de 3 milímetros en las puertas, además de un cristal antibalas de 40 milímetros de espesor. Había 3 asientos plegables detrás del asiento del conductor, lo que permitía que el auto pudiera acomodar a un total de 9 personas. Completamente tapizado en cuero, tenía un piso elevado de 5 pulgadas a la derecha para que Hitler pareciera más alto cuando estaba de pie. El asiento delantero se plegaba hacia atrás para darle más espacio mientras estaba de pie en esa posición. El auto tenía un tanque de gasolina de 51 galones y una autonomía de 150 millas, pero podía alcanzar 3 millas por galón en ciudad. El auto también contaba con suspensión independiente de resortes en las 4 ruedas, frenos de potencia de sistema dual y neumáticos de 8.25 por 17 pulgadas. Hitler encargó otro Mercedes 770K completamente cerrado en 1943, equipado con un techo de acero reforzado con blindaje, además del resto del blindaje y las comodidades de sus autos anteriores. Hitler quería transmitir al mundo la superioridad de la ingeniería alemana. En aquel entonces, Alemania estaba rezagada en motorización. Hitler prometió al pueblo alemán que desarrollaría rápidamente la industria automotriz e inició un programa de rápida construcción de la red de autopistas, la primera de las cuales se inauguró en mayo de 1935. Con el apoyo del gobierno, Mercedes-Benz duplicó su producción de 6.000 coches en 1932 a 12.000 en 1934. Para 1935, esa cifra se había más que duplicado, alcanzando los 25.000. Si bien no se conoce el número exacto de autos blindados 770K que fabricó la empresa alemana, se sabe que otros nazis de alto rango, como Himmler y Göring, tenían sus propios modelos a disposición.
El Gran Mercedes de Himmler, la limusina blindada utilizada por el jefe de las SS. Entre 1930 y 1943, Mercedes-Benz produjo el modelo 770, conocido como Gran Mercedes, una limusina de lujo destinada a jefes de Estado, monarcas y altos funcionarios. Su diseño imponente y tecnología avanzada lo convirtieron en símbolo de poder y prestigio. La primera serie, denominada W07, se introdujo en 1930 y contaba con un motor de 8 cilindros en línea de 7,7 litros, capaz de producir 150 caballos de fuerza sin sobrealimentación y hasta 200 con un supercargador tipo Roots. Este modelo alcanzaba velocidades de hasta 160 km por hora. La segunda serie, W150, lanzada en 1938, presentaba mejoras en chasis, suspensión y blindaje, adaptándose a las crecientes necesidades de seguridad de la época. Estas limusinas eran utilizadas por figuras como Adolf Hitler, Hermann Göring y Heinrich Himmler, así como por líderes extranjeros aliados al Tercer Reich. El Mercedes-Benz 770K destacaba por su ingeniería avanzada y medidas de seguridad excepcionales para su tiempo. El modelo W150 incorporaba un motor de 8 cilindros en línea de 7,7 litros con supercargador, produciendo aproximadamente 230 caballos de fuerza. A pesar de su peso, que podía superar las 4,5 toneladas debido al blindaje, alcanzaba velocidades de hasta 170 km por hora, aunque se recomendaba limitarla a 80 km por hora para preservar los neumáticos. El blindaje incluía acero de 18 milímetros en la carrocería, vidrio a prueba de balas de hasta 40 milímetros de grosor y un piso reforzado para resistir minas. Además, contaba con un panel de acero retráctil detrás del asiento trasero para proteger a los ocupantes de ataques desde atrás. El sistema de calefacción dirigía aire caliente a través de conductos hacia el parabrisas para evitar el empañamiento. Uno de los ejemplares más notables del 770.000 fue asignado a Heinrich Himmler, jefe de las SS. Este vehículo, entregado en 1943 a la Cancillería del Reich, presentaba todas las características de blindaje mencionadas anteriormente. Además, incorporaba un sistema de cierre centralizado y medidas adicionales de seguridad. El automóvil fue utilizado por Himmler en diversas funciones oficiales y permaneció en servicio hasta el final de la guerra. Al concluir el conflicto, fue abandonado en Obersalzberg y posteriormente recuperado por las fuerzas aliadas. Tras la caída del Tercer Reich, muchos de los Mercedes-Benz 770K utilizados por altos funcionarios fueron capturados por las fuerzas aliadas. Algunos fueron utilizados por los ejércitos vencedores, mientras que otros pasaron a manos de coleccionistas privados o museos. El vehículo de Himmler fue recuperado y preservado y se exhibe en el Museo de Sinsheim como parte de una colección de autos antiguos o con relevancia histórica. Se trata de una pieza histórica que ofrece una visión tangible del poder y la opulencia del régimen nazi. Su conservación permite estudiar y reflexionar sobre un periodo oscuro de la historia, recordando la importancia de la memoria y la educación para evitar la repetición de tales acontecimientos. El auto más caro del nazismo, el excéntrico ganso azul del líder de las Luftwaffe. En 1936, Mercedes-Benz presentó el modelo especial 540K, denominado 540K, un auto de gran turismo muy lujoso, basado en un chasis con una distancia entre ejes más corta de 2.980 milímetros y con una carrocería cuidadosamente elaborada, ya que sería utilizado principalmente por las cúpulas del Partido Nacionalsocialista. Su precio era bastante elevado, de 28.000 marcos alemanes, lo cual estaba relacionado a su excelente fabricación tanto como a su escasez, ya que solo se fabricaron 32 unidades de este lujoso automóvil. En 1937, el mariscal del Reich Hermann Göring encargó un 540 Kers en su color favorito, un tono de cobalto muy sobrio que era conocido como azul de la Luftwaffe, ya que era el color identificatorio de la Fuerza Aérea Alemana. La mayoría de los 540.000 de la época eran negros, verdes o rojos, por lo que el llamativo auto de Göring recibió inmediatamente un apodo, el Ganso Azul,
ya que era muy elegante y tenía un capo muy alargado como el cuello del animal. Göring era fotografiado a menudo en el coche, que llevaba el escudo de su familia pintado en las puertas y placas doradas en distintas partes, como en la guantera. Hay quienes aseguran que Göring no pagó él mismo por el ganso azul, sino que el coche fue un regalo de Hitler, según una placa dorada fijada en la puerta de la guantera. El coche contaba con todas las comodidades de la época, contaba con cristales antibalas, los laterales también estaban blindados y la carrocería estaba reforzada, al punto de que se decía que podía resistir la explosión de una bomba. Sin embargo, hubo un problema inesperado al entregarlo. Göring no cabía en el coche. El mariscal del Reich había desarrollado una grave adicción a la morfina y padecía obesidad mórbida, por lo que el 540.000 kilómetros tuvo que ser devuelto a Mercedes, y la compañía rediseñó los asientos quitando parte del acolchado para permitir que el corpulento Reichsmarschall pudiera sentarse detrás del volante. Pese a todas sus condecoraciones, Göring no dedicó la mayor parte de su tiempo a establecer una estrategia exitosa para ganar la guerra aérea contra Gran Bretaña, sino que pasó la mayor parte de 1940 en la cama, su tiempo confiscando obras de arte robadas y otras riquezas, además de dedicarse al vicio de la morfina, lo que llevó al persistente repudio de sus subordinados, que lo llamaba gordo bastardo. De cualquier manera, pese a que no le faltaron artefactos, obras de arte y otros caprichos lujosos, de todas sus posesiones, el Mercedes 540 era su favorito, y existen numerosas fotografías de él junto al vehículo. A medida que la guerra comenzaba a terminar, los soldados de la 101ª División Aerotransportada, la 3ª División de Infantería del Ejército y la 2ª División del Ejército francés hablaban sobre el hallazgo del famoso ganso azul como un premio de guerra, aunque sabían que las reglas formales implicaban que un soldado raso nunca podría apoderarse de un botín de guerra tan importante como un auto de lujo que superaba los $20.000 de la época. Aún así, tan solo hallarlo era premio suficiente para los soldados, ya que el hermoso auto era un ícono de la poderosa industria alemana. Una vez que los aliados llegaron al patio de juegos nazi de Berchtesgaden, cerca de la frontera con Austria, los soldados descubrieron que el enorme complejo donde Hitler, Göring, el secretario Martin Bormann y otros nazis importantes tenían mansiones privadas, había sido bombardeado extensamente por los británicos apenas unos días antes. Por eso, en lugar de buscar el ganso azul en garajes destruidos por las bombas, los soldados procedieron a saquear las bodegas de vinos y los gabinetes de licores de la casa de Hitler en Berghof y las de los otros líderes nazis. Al fin y al cabo, ese botín de guerra sí podían disfrutarlo ellos mismos y no sería confiscado por sus superiores. Los aliados, la mayoría de los cuales habían sobrevivido a la carnicería de la batalla de las Ardenas, se emborracharon hasta el tuétano, y algunas estimaciones posteriores aseguran que se bebieron alrededor de $1 millón en un fin de semana. En una de las excursiones impulsadas por el alcohol, los soldados se toparon al azar con un edificio que no había sido demolido totalmente y descubrieron un garaje en cuyo interior se encontraba el legendario ganso azul. Uno de los soldados disparó al parabrisas del coche pensando borracho que al hacerlo podría desactivar una trampa explosiva invisible, sin embargo nada estalló. Los soldados tenían razón, ninguno de ellos terminó adquiriendo el lujoso coche, sino que, una vez confiscado, fue utilizado como vehículo de Estado Mayor. El mayor general Maxwell Taylor lo utilizó como vehículo de mando en Alemania Occidental hasta que fue puesto en servicio por el Tesoro de los EEPOU, por lo que fue enviado a América del Norte. Al llegar a Washington, D.C., realizó una gira de la victoria donde fue presentado como botín de guerra por todo el país. Luego, en 1956, fue subastado por el ejército de los Estados Unidos en el campo de pruebas de Aberdeen, Maryland, y vendido a Jack Stunick de Greenwich, Connecticut, quien pagó $2.167 de la época por él. Realmente una ganga, si tenemos en cuenta que en Alemania el auto costaba 6 o 7 veces más. En 1958, Stunick vendió el coche a la colección privada del veterinario Dr. George Bitgood Jr., quien decidió pintarlo de negro y restaurar el cromado de las partes visiblemente metálicas. Bitgood decidió mantener el ganso azul en privado y solo lo exhibió una vez, en la feria del condado de Durham, Connecticut, en 1973.
Tras la muerte del veterinario, sus herederos recibieron el coche, que fue expuesto en junio de 2002 en la 101ª reunión de la Fuerza Aérea en Fort Campbell, Kentucky. Posteriormente, la familia de Bitgood vendió el coche a Canlough International Limited de Guernsey, sus propietarios actuales, con el acuerdo de que se restaurara a su estado original, como fue encontrado en Berchtesgaden y pintado con el icónico azul de la Luftwaffe que había generado la leyenda del ganso azul. Colecciones del horror, las armas ceremoniales de las SS, que valen miles de dólares en el mercado negro. Además de los misteriosos anillos de la calavera, los oficiales de las SS también recibían costosas espadas y dagas como reconocimientos oficiales a sus hazañas o cumplimiento del deber. La espada de honor de las SS era una espada de gala recta que se usó con el uniforme de las SS entre 1935 y 1945. Presentada por primera vez en 1935, la espada de las SS fue diseñada por Karl Diebitsch, asesor personal de Heinrich Himmler en arte y diseño dentro de las SS. El arma tenía una hoja larga, delgada y recta, fabricada en diferentes longitudes para adaptarse a la altura del portador. La empuñadura de la Degen presentaba un arco de nudillos en forma de D y una empuñadura de madera acanalada negra. La empuñadura estaba unida con alambre de plata y presentaba un disco insertado con las runas SS en forma de rayo recto. La vaina estaba pintada con esmalte negro y presentaba monturas decorativas en plata en la parte superior y la inferior. Normalmente se usaba con un nudo trenzado de aluminio, adornado con las runas SS en negro en el mango. La espada de oficial se otorgaba oficialmente con un certificado firmado a mano por Himmler a oficiales selectos de las SS en reconocimiento a méritos especiales. También se otorgaba a oficiales graduados de los centros de entrenamiento de oficiales de las SS. La versión para suboficiales era similar a la de oficiales, pero no contaban con las decoraciones en plata, demostrando el rango menor. También existía una versión especial con hoja de metal de Damasco, una exquisita aleación famosa por su superficie veteada y extrema resistencia. Estas espadas eran extremadamente raras, ya que Himmler se las otorgó personalmente a unos pocos elegidos, generalmente a altos mandos de las SS, o a importantes empresarios o estadistas que ostentaban un rango honorario de al menos SS, Oberführer. Dado que solían entregarse a los destinatarios en su cumpleaños número 50, también se conocían como espadas de honor de cumpleaños. No obstante, el reconocimiento más común eran las dagas de las SS, las cuales se introdujeron en diciembre de 1933, siguiendo tradiciones análogas en la Reichswehr, la Luftwaffe y la Reichsmarine, y se otorgaban para celebrar la incorporación final de los hombres de las SS a las unidades especializadas cada año. Las dagas se entregaban en una ceremonia de premiación que tenía lugar el 9 de noviembre de cada año, conmemorando la fecha oficial de fundación de las SS. La daga de honor era un arma oficial del uniforme de gala de las SS, utilizada por todos los miembros de pleno derecho. El diseño de la daga se basó en la daga suiza del siglo XVI. El centro de la hoja, ancha y larga con punta de lanza, presenta una nervadura muy pronunciada y el lema oficial de las SS. Mi honor es lealtad estaba grabado a lo largo del eje mayor de la hoja. Tanto la guarda como el pomo estaban niquelados y la empuñadura tenía incrustaciones negras, un águila parte Jadler plateada y el símbolo de las SS. La vaina metálica estaba lacada en negro brillante con capuchón y montura plateados. No obstante, la daga pasó por varias versiones durante el período en que fue fabricada. La primera camada, entre 1933 y 1935, incluía el logotipo del fabricante, mango de ébano bruñido negro, y se grababa empuñadura con números romanos del 1 al 3. Y significaba Múnich, segundo Dresde y tercero Berlín. La segunda producción, entre 1936 y 1938, mostraba la bitácora del fabricante con código RZM de doble etiquetado. La vaina estaba bruñida o pintada de negro y se eliminaron los números romanos en la guarda. La producción final, que se dio entre 1938 y 1942, incluía el código RCM. La vaina estaba pintada de negro
y se incrustaba una insignia de águila en el mango, generalmente hecha de aluminio o un metal más económico. Además de estas dagas, existía una variante para la vieja guardia de las SS, es decir, los oficiales fundadores o que se habían unido a la organización antes del ascenso de Hitler al poder en 1933. Esta daga era idéntica al modelo de la primera camada, pero la vaina estaba equipada con una cadena hecha de placas rectangulares, adornadas con calaveras Totenkopf y runas de las SS y un adorno adicional de plata con un motivo de esvástica. Estas dagas, al igual que los anillos de la calavera que contenían la misma simbología, normalmente eran entregadas en mano por el propio Heinrich Himmler. Se han encontrado algunas dagas que incluyen tallada la inscripción "En cálida camaradería H. Himmler", demostrando que los receptores eran oficiales apreciados de alguna manera por el líder de las SS. Si bien las dagas eran prácticamente idénticas a las que les daban a los oficiales, las pocas que se han recuperado demuestran que estaban hechas con materiales de mayor calidad y, en el mercado negro de artefactos nazis, se consideran una costosa rareza. La producción de las dagas de honor, al igual que la mayoría de los reconocimientos, se suspendió en 1942, debido a que la escasez de recursos y la demanda de la guerra hicieron que todas las materias primas significativas se utilizaran para la fabricación de armamento y municiones. Blutfahne, la bandera de sangre de Hitler, que es el santo grial de los coleccionistas aficionados al nazismo. Tras el fracaso del Putsch de Múnich en noviembre de 1923, el partido nazi quedó desarticulado, su líder, Adolf Hitler, fue encarcelado y su causa aparentemente derrotada. Sin embargo, del polvo de esa humillación nacería una narrativa cuidadosamente construida, una mitología que transformaría el golpe fallido en un acto fundacional. En el centro de esa leyenda, como un objeto sacro, se encontraba un trozo de tela empapado en sangre, la Blutfahne. El nombre mismo, que significa bandera de sangre, no fue elegido al azar. Era una evocación poderosa, sugería sacrificio, redención, martirio. Como los estandartes sagrados de las cruzadas o como las reliquias de los santos medievales, la Blutfahne fue elevada a símbolo de pureza ideológica y entrega absoluta. Representaba la sangre de los mártires del movimiento, aquellos 16 militantes del Partido Nacional Socialista que cayeron en la Odeonsplatz el 9 de noviembre de 1923. La bandera original era un simple estandarte rojo con una esvástica negra sobre fondo blanco en el centro, un diseño que luego se convertiría en el símbolo oficial del Tercer Reich. Según los relatos oficiales del partido, el estandarte era sostenido durante la marcha por Heinrich Trambauer, aunque también se menciona a Jakob Grimminger como su portador o custodio en los años posteriores. Durante el tiroteo, el abanderado habría caído y la bandera habría sido pisoteada y manchada por la sangre de los caídos. Es difícil separar la verdad del mito. Algunas fuentes afirman que la bandera apenas fue salpicada, otras la describen empapada en sangre. Pero lo cierto es que el relato fue cuidadosamente cultivado por la maquinaria propagandística nazi. En sus memorias y discursos, Hitler hizo alusión a ella como un símbolo místico del sacrificio nacional socialista. En Mein Kampf, aunque no menciona la Blutfahne directamente, se refiere al Putsch como un acto heroico que debía ser recordado y venerado. La bandera fue recuperada del lugar del enfrentamiento y escondida durante los meses posteriores, mientras Hitler enfrentaba su juicio y posterior encarcelamiento en la prisión de Landsberg. Una vez liberado en 1924, y mientras el partido se reorganizaba, la Blutfahne resurgió como un objeto central de culto. Fue restaurada con sumo cuidado y guardada como una reliquia, con un tratamiento que la distanciaba del resto de las banderas del movimiento. En 1926, durante el Congreso del Partido Nazi en Weimar, el primero tras la ilegalización del partido, la Blutfahne hizo su aparición oficial como objeto ceremonial. Hitler la presentó como un estandarte sagrado del movimiento, y a partir de entonces la bandera fue utilizada para un ritual específico, el llamado Blutfahneneid, el juramento de lealtad ante la bandera de sangre. Esto implicaba que cada vez que se creaba una nueva unidad del partido, o cuando un nuevo estandarte era consagrado, este era tocado ritualmente por la Blutfahne. Se trataba de un gesto simbólico y ritual.
El contacto con la sangre de los mártires confería legitimidad, pureza y continuidad espiritual al nuevo grupo. Jacob Grimminger, miembro de las SS, fue designado como su portador oficial y exclusivo. Vestido con un uniforme ceremonial, Grimminger llevaba la bandera en cada congreso del partido, desfilando lentamente mientras los asistentes saludaban con el brazo en alto. La bandera era tratada como una reliquia viva, como el mítico Arca de la Alianza. Se la transportaba en un estuche especial, con escolta militar, y se le rendían honores casi religiosos. Nunca ondeaba al viento. No era un símbolo de combate, sino de sacrificio. No era utilizada en la guerra, sino en la liturgia política. Los congresos de Nuremberg, las celebraciones del 9 de noviembre y los juramentos de las juventudes hitlerianas o las SS estaban marcados por su presencia. El culto a la Blutfahne fue parte del proceso más amplio de sacralización del nazismo. Hitler no solo se presentaba como líder político, sino como mesías de una misión redentora. Y así como las religiones necesitan reliquias, el nacionalsocialismo necesitaba símbolos. La Blutfahne cumplía ese rol. Era el sudario del Führer, el trapo sagrado que conectaba al partido con sus raíces de sangre, con el momento en que la lucha fue sellada con vidas humanas. En los años posteriores, la Blutfahne sería testigo de la transformación del NSDAP de grupo marginal a partido de masas, y de ahí al poder absoluto. Su presencia legitimaba cada escalada, cada acto de lealtad, cada juramento de obediencia. No era simplemente una bandera manchada, era un objeto que encarnaba el mito. Desde 1926 hasta los últimos años del Tercer Reich, la Blutfahne se convirtió en una de las piezas centrales del ceremonial nacional socialista. Aparecía cada año, el 9 de noviembre en Múnich, en las conmemoraciones del Putsch de la cervecería, cuando Adolf Hitler y sus allegados rememoraban la marcha fallida de 1923. Pero su función no era simplemente conmemorativa. La bandera de sangre representaba una transferencia simbólica de poder, fe y pureza ideológica. Cada nueva bandera de las SA, las SS o del partido nazi que se consagraba durante los actos del partido era tocada con la Blutfahne en un ritual solemne conocido como el Weihe der Fahnen, o la consagración de los estandartes. Esta ceremonia revestía de carácter sacro las organizaciones y extendía el espíritu de los mártires a cada rincón del partido. En estos actos, Jacob Grimminger, su custodio exclusivo, la sostenía con guantes blancos y expresión solemne. Su portador tenía prohibido hablar o mirar a nadie durante el traslado de la bandera. Ese silencio ritual formaba parte del aura mística que la envolvía. Al verla, miles de brazos se alzaban en saludo, mientras el propio Hitler tocaba las nuevas insignias con el paño original manchado de sangre. Aquellos segundos sellaban juramentos que vinculaban a los militantes del partido con una historia común y sagrada. Su última aparición pública documentada fue durante el Congreso del Partido Nacional Socialista de 1938, también conocido como el Rally de la Gran Alemania, celebrado en Nuremberg tras la anexión de Austria. Fue, sin saberlo, su despedida del escenario político. Con el estallido de la guerra en 1939, los congresos se cancelaron y la Blutfahne dejó de mostrarse públicamente. Hitler, ya como Führer y comandante supremo, abandonó gradualmente las ceremonias partidarias masivas. La bandera sagrada fue entonces guardada en un lugar desconocido. Y en este punto de la historia es cuando comienza el misterio de la Blutfahne. A partir de 1939, el paradero de la Blutfahne se vuelve incierto. Algunos informes sugieren que fue almacenada en la sede del partido en Múnich, conocida como el Braunes Haus, mientras que otros apuntan a que fue trasladada a una bóveda de seguridad junto con otras reliquias del partido en previsión de los bombardeos aliados. La versión más extendida sostiene que fue escondida en los subterráneos del Königsplatz, donde el partido guardaba objetos considerados irreemplazables. Pero cuando las tropas aliadas ingresaron a Múnich en abril de 1945, no hallaron la Blutfahne. Las oficinas centrales del partido habían sido devastadas por los bombardeos y saqueadas en los últimos días de la guerra. Ninguno de los soldados estadounidenses que revisaron el lugar reportó haber encontrado la bandera. Jacob Grimminger, capturado poco después, negó conocer su destino.
A partir del desvanecimiento de la bandera, se gestaron distintas teorías sobre su posible paradero que abundan hasta el día de hoy. Una de las hipótesis más difundidas sostiene que fue destruida deliberadamente por los últimos jerarcas nazis para evitar que cayera en manos del enemigo. Se ha especulado que Martin Bormann, obsesionado con eliminar cualquier símbolo que pudiera ser usado en un juicio o propaganda, ordenó su incineración en los días finales del régimen. Recordemos que esto fue una práctica extendida a lo largo y ancho del nazismo, como mencionamos con los anillos de la calavera de Himmler u otros galardones y condecoraciones rituales. Otra teoría, más romántica, afirma que fue escondida por un fiel del partido, con la esperanza de preservarla para una futura resurrección del movimiento nacionalsocialista. Por supuesto, quienes sostienen esta hipótesis alientan la búsqueda del artefacto como si se tratara de un tesoro sobrenatural, el santo grial del nazismo. También hay quienes creen que fue capturada en secreto por soldados aliados y llevada a Estados Unidos como botín de guerra. Algunos testimonios, sin confirmar, hablan de un paño ceremonial manchado de sangre encontrado en Múnich y visto años después en colecciones privadas, pero nunca se ha presentado una evidencia concluyente. Los archivos del ejército estadounidense no contienen referencia alguna a la Blutfahne entre los objetos incautados. Por supuesto, el mercado negro se plagó de banderas de sangre supuestamente originales, de distintos diseños, con manchas grandes y pequeñas, pero jamás se confirmó que alguna fuera la real. También se sabe que existía solo una, por lo que la aparición de copias no hizo más que levantar sospechas sobre todos los ejemplares que se le ofrecían a los coleccionistas. Durante la desnazificación de la posguerra, los aliados destruyeron toneladas de material propagandístico, banderas, uniformes y documentos vinculados al partido nazi y a las SS. Es posible que, si fue encontrada por error entre los escombros, la bandera haya sido quemada sin que nadie comprendiera su valor simbólico. En cualquier caso, el paradero de Blutfahne sigue siendo un enigma. A diferencia de otros símbolos del Tercer Reich, como el escritorio de Hitler o su automóvil blindado, la bandera nunca reapareció en museos, colecciones privadas ni subastas. La bandera de sangre, que alguna vez había sido el corazón simbólico del nazismo, desapareció sin dejar rastro, como tantos artefactos de regímenes totalitarios que se esfuman con el colapso del poder. Tal vez arde bajo los escombros de la historia. Tal vez yace en silencio en algún sótano olvidado. O quizás desapareció porque su tiempo había concluido, porque el mito ya no podía sostenerse sin el aparato que lo había creado. Así terminó el símbolo de un pasado manchado, literalmente en sangre.